Bueno, hablamos todos los programas mucho de Javier Milei desde adentro. Siempre es bueno tener una mirada externa de lo que sucede en Argentina. Para hablar del tema estamos comunicados con Alberto Mayol, es chileno, escritor, sociólogo, licenciado en estética y tiene un posgrado en sociología y ciencia política. Es escritor, decíamos, y tiene un libro que todavía no llegó a Argentina, pero que tenemos sobre la mesa, que se llama El fenómeno Milei, el desafío del primer gobierno anarcocapitalista de la historia. Alberto, primero, gracias por atendernos. Y segundo, nada, preguntarte por qué esto de analizar el fenómeno argentino desde afuera y por qué Javier Milei como personaje central de tu nuevo libro. Hola, muy buenos días. La verdad es que sí, mira, es un fenómeno fascinante desde el punto de vista sociológico, no solo por el personaje, sino por lo que implica. A mí me parece que lo más interesante de entender de lo que está pasando con Milei, que no pasa solo con Milei, pero Milei es un fenómeno particularmente llamativo, es que se produce este fenómeno de los conservadores disruptivos. Mm. Por definición, los conservadores no son disruptivos porque naturalmente lo que quieren es conservar y cuando tú te vuelves disruptivo, lo que haces es patear el tablero y generar transformaciones. Por tanto, los conservadores suelen ser muy poco disruptivos y más bien son exactamente lo contrario. Y sin embargo, estamos en un tiempo donde empezaron a aparecer desde Trump en adelante estos conservadores disruptivos. Y en particular, el caso de Javier Milei aparece con una de las tesis más llamativas de la historia de las ideologías, que es el anarcocapitalismo, Mm. que contrario a lo que se piensa y contrario a lo que a él mismo piensa, en realidad es justo lo contrario al liberalismo. O sea, el anarcocapitalismo no puede ser liberal y el liberalismo no puede ser anarcocapitalista. No hay ninguna posibilidad de que eso acontezca por un conjunto de razones que voy explicando en el libro, pero que revelan esta confusión de época. Pero esta confusión de época tiene un rasgo muy interesante y es que sí, Javier Milei logra sintonizar con un momento de, vamos a decirlo así, apocalíptico del mundo, una sensación de que se acaba una época, de que se acaba todas las normas vigentes y que viene un nuevo orden, un nuevo mundo, Sí. para bien o para mal. Y en eso Javier Milei es la razón por la cual este discurso es tan penetrante en todas partes del mundo, porque es como una especie de jinete del apocalipsis, ¿no? Lo que vos ves es que, digo, el discurso de Javier Milei y un poco lo que percibimos nosotros, por ahí no salimos tanto de Argentina, pero como que hay registro de Javier Milei en todo el mundo, como quizá no pasó nunca antes con un líder argentino, ¿no? Claro, o sea, efectivamente ha sido en este año, ha sido el principal discurso en el Foro Económico Mundial, en la reunión de los conservadores, generó un problema político con solo pisar Madrid. O sea, efectivamente es un escenario muy interesante porque de alguna manera, fíjate que estamos viviendo la época más disruptiva desde el punto de vista de las instituciones políticas en muchísimo tiempo. Una época que, sin mediar una guerra mundial, tiene las instituciones políticas devastadas. Si tú lo piensas, los grandes ciclos de protestas en el mundo, estoy hablando, se produjeron el 68, el 89, el 2011 y el 2019. Esos grandes ciclos de protesta antes se demoraban 22, 21 años en volver a ocurrir. Y de pronto, entre el 2011 y el 2019, en 8 años, ocurrió 2 veces. Y antes de eso hay una crisis económica de gran magnitud que no había algo parecido desde el año 29. O sea, estamos hablando de una época muy disruptiva y no es raro entonces que un líder que viene a decir la disrupción puede ser un camino, efectivamente crezca porque de alguna manera entra en sintonía con la época. Ujú. Y Alberto, y en Chile tienen un presidente de izquierda, Gabriel Boric, que ha tenido muchos problemas durante lo que va de su mandato. ¿Puede aparecer también un Milei en Chile? ¿Tiene una influencia directa este discurso de Milei en la política chilena? ¿O ya tienen uno que es el candidato Kast que perdió contra Boric en la última elección? Un candidato como Javier Milei requiere ser un personaje fascinante. Es imposible que sin una dosis importante de carisma tenga alguna relevancia. Ujú. Eso es bastante claro y es bastante evidente. No es el caso de José Antonio Kast y creo que en Chile no es muy viable. Los chilenos, la verdad es que si van a elegir un conservador, lo van a elegir fundamentalmente por las razones propiamente del conservadurismo, más que por las razones de la economía de libre mercado. Chile es un país donde
la economía de libre mercado genera amplias sospechas y si hay una razón por la cual se sostiene de alguna manera la posibilidad de que la izquierda tenga alguna presencia, es fundamentalmente porque la derecha no es capaz de salir de un discurso de libre mercado sin además ningún líder carismático que pueda interpretar adecuadamente ese mensaje. Creo que no hay muchas posibilidades de que en Chile surja un Milei. Varios lo están intentando, como en muchas partes del mundo, pero la verdad es que no lo veo viable. Lo que sí veo complejo es la posibilidad de que desde los sectores de izquierda se logre tener un proyecto que sea competitivo frente a los modelos, no los de Milei, que son muy radicales, son más parecidos al Chile de los años 80, sino que frente al liberalismo económico. Creo que en ese sentido sí, el liberalismo económico en un sentido más gradualista, más tranquilo, seguro que tiene un cierto nivel de consolidación en el caso chileno. Bueno, acá en Argentina pensábamos, hace 2 años también me parece que pensábamos que era imposible que alguien como Milei llegara a ser presidente. Te escuchaba y pensaba, lo que decía respecto de Chile y pensaba, digo, nosotros hace 2 años decíamos, no. Exactamente igual. Sí, o incluso menos de 2 años. O menos de 2 años, digo, cuando él, digo, su primer éxito electoral tuvo que ver con llegar a convertirse en diputado nacional primero. Y bueno, y ahí cuando empezó la carrera presidencial, pero teníamos esa sensación y medio que no, quizá vos nos podés ayudar a explicar qué pasó en el medio, digamos, cómo finalmente llegó a ser presidente. No, las condiciones, a ver, hay una cosa que es evidente, no es el significado de su mensaje lo que lo hizo crecer, Sí. Eso es evidente. Exacto, O sea, una sí. persona que 2 meses antes de la elección está hablando a favor de Thatcher, contra Maradona y contra el Papa Francisco, no gana una elección en Argentina. Y la ganó. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que el mensaje daba lo mismo. Que la gracia es que él sintonizó con una época en la cual la sensación de los argentinos era que había que destruir muchas cosas. Ni siquiera sabían muy bien qué, pero que había que destruir cosas porque ya la estructura que había no servía. Ese mensaje hoy día tiene relevancia a nivel mundial, pero no significa que vaya a ganar elecciones presidenciales en todas partes. Significa que van a haber actores relevantes en la escena que van a representar ese mensaje que es anárquico, un discurso anárquico, completamente anárquico. No tiene nada que ver con el liberalismo. Para decirlo en simple, el liberalismo te dice: camina, no corras y menos que jamás saltes. El anarquista te dice: salta, no corras, salta y jamás camines. No tiene nada que ver. Sí. Y Alberto, en el contexto de lo que estás diciendo, que es muy interesante, ¿no? Que Milei no ganó por lo que decía, sino por lo que proponía, sino por ese mensaje, digamos, de enojo, de destrucción. ¿Qué perspectiva ves hoy después de 6 meses de gobierno, con un derrumbe de la actividad económica, con un poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, que cada vez se deteriora más? Y Milei, que bueno, le sigue echando la culpa a los gobiernos anteriores, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar eso? ¿Que ese discurso de enojo, de destrucción, va a seguir prevaleciendo para que Milei siga siendo un presidente popular? ¿O que la sociedad en algún momento, digamos, va a cortar su relación con Milei? Yo creo que lo que hay que entender es que probablemente tenga un espacio de tiempo todavía de cierta inmunidad. Los gobiernos tienen ciertos niveles de inmunidad según las expectativas que han forjado, y de alguna manera Milei no se equivocó al decir algo parecido a: les vengo a ofrecer sangre, sudor y lágrimas. No se equivocó porque se está cumpliendo, entonces no hay problema, ¿me entiendes? Pero eso sí es un problema después de una cierta cantidad de tiempo en el cual él ya no va a poder decir: esta es una etapa de ajuste, este es un momento de adaptación, sino que efectivamente ya... Ahora, ¿cómo él lo va a tratar de llevar? Yo creo que ya ha dado señales claras al respecto. Lo va a tratar de llevar fundamentalmente construyendo, igual que Thatcher, por eso él pensaba en Thatcher, construyendo enemigos sociales. O sea, estos sindicatos corruptos que vienen aquí a presionar al sistema político y qué sé yo. Si los sindicatos pisan ese palito, si empiezan a jugar ese juego, van a terminar efectivamente construyéndole condiciones para que tenga 3 meses más, más que para que tenga 3 meses menos. Entonces, él va a jugar ese juego todo lo que pueda, mientras trata de construir su base política, que no la tiene. No la tiene. Una persona que tiene es él, su hermana
y 4 o 5 perros según cómo se mire. ¿Pero le interesa construir esa base política o le interesa más construir cierto consenso internacional, digo, por lo que vino haciendo estos 6 meses? No, yo creo que un presidente que cree que va a tener estas figuras internacionales súper bien vistas, Sí. no nos olvidemos de Gorbachev, que Gorbachev era famoso y amado en todo el mundo, pero odiado en la Unión Soviética. Claro. O sea, eso no sirve de nada. Los presidentes son presidentes de sus países, y si no son presidentes de sus países, después ya no son nada. Y esa tentación, más bien, puede ser su gran trampa. La trampa de sentir que cuando sale fuera del país es el ser más relevante de la tierra. Claro. Pero Bukele hace lo mismo, pero gobierna su país. Sí. Sí. Exactamente. Entonces, No, porque él parece que acá, y incluso él mismo a veces hasta habla de que la política se la deja a otros, ¿no? Sí, Digo, dice que ser presidente es un trabajo, que está cumpliendo un trabajo, ¿no? Sí, y como que a veces da la sensación esa de que está como más interesado en construir su imagen a nivel internacional. Digo, porque en momentos clave del país él está afuera, no está acá. es que el tema de fondo es que, claro, él está apostando un juego que es un posicionamiento de conferencista. Sí. Si insiste con ese camino, se va a convertir en un conferencista principal a nivel mundial, pero no es un presidente. Los presidentes que, esto es Maquiavelo, está escrito por Maquiavelo, el presidente que no está en el lugar donde se gobierna, que acepta la tesis de moverse a un palacio que está más lejano, que acepta la posibilidad de estar lejos de su país mucho tiempo, sin duda va a perder la capacidad de vertebrar su poder. Y un presidente que no vertebra su poder sencillamente va a caer. Además, la pulsión de todo gobierno anarquista en la historia, no existen casos de gobiernos anarquistas que hayan terminado sin grandes movimientos telúricos. O sea, son muy inestables, se caen en 2 segundos, a veces incluso en su mejor momento. O sea, en su mejor momento van avanzando y de pronto se les cae. ¿Por qué? Porque además Milei es un acelerador de partículas. Una persona que tú le pasas algo y lo lleva a su extremo. Sí. Y en ese juego de llevar todo al extremo, las instituciones políticas se vuelven muy frágiles y no son capaces de contener aquello. Y la función antropológica, no la política, de las instituciones es estabilizar la energía de la sociedad. Y para eso, Milei es exactamente lo contrario. Milei es alguien que hace explotar la energía de la sociedad, y este presidente rockstar, en el fondo, no sirve entonces para poder estabilizar. Se le traza muchas veces paralelismos con Donald Trump, salvando la diferencia de lo que es Estados Unidos y Argentina, ¿no? ¿Vos ves algún paralelismo entre ellos dos? Yo creo que Donald Trump es más un bocón que otra cosa. Yo creo que él, dentro de todo, gobierna como un presidente bastante normal. Bastante normal. De hecho, creo que es el más realista de los presidentes del último tiempo. Donald Trump no se va a enredar, sabe que China es más grande que Estados Unidos ya, y se va a entregar a China, y va a negociar con China, y va a decir que es el único que logró cerrar la guerra con Rusia y qué sé yo, porque sabe que ya no hay nada que hacer allí, solo va a buscar una buena negociación. Entonces, en vez de desgastarse con tratar de sostener un poder que Estados Unidos no va a poder sostener frente a China, sencillamente va a buscar un posicionamiento que le permita decir que Estados Unidos está estabilizado, está bien, y que sigue siendo el más importante del mundo, pero como discurso. Él es una persona que es bastante más pragmático y parece mucho más ligero en sus análisis, pero la verdad es que si uno mira sus gestiones, no se enreda con problemas, y cuando tiene que perder, lo reconoce. Cuando armó lo que iba a ser un golpe de Estado evidente en Venezuela, y se dio cuenta que Rusia puso un portaaviones a un par de kilómetros de la frontera venezolana, dijo, bueno, aquí va a haber un conflicto, yo me retiro de la escena, y se acabó, y logró sostener la tesis de que esa retirada no era retirada, lo hizo exitosamente, y nadie recordó más. Y la transformación de seguidores en fanáticos con lo que pasó con la toma del Capitolio, ¿no es peligroso detrás de estos líderes que por ahí dicen una cosa y después hacen otra? Sí, porque evidentemente tú estás jugando con fuego, estás jugando con las energías disruptivas de la sociedad, estás jugando fuera de la norma institucional básica, estás jugando un partido que se va a desmadrar. Es como cuando viene el partido más importante del año y resulta que durante 2 semanas antes están todos hablando de que ojalá no pase algo grave. Bueno, va a pasar algo grave, no hay manera de que cuando ya empiezas a ver esa expectativa, indudablemente toda la energía se va a esa pulsión de violencia, que sin duda es una pulsión que está muy, muy fuerte en Milei. La gran pregunta es si la estructura de política detrás de Milei
entre comillas, un poco en contra de Milei, va a lograr armar algo que funcione sin necesidad de que el presidente sea algo más que un rostro, o si Javier Milei va a imponer su camino probablemente tenga épocas relativamente doradas, porque va a avanzar rápido en ciertas cosas. Esa es la ventaja de las personas disruptivas, que son muy veloces. Sí. Pero la desventaja es que cuando se te cae una pieza, se caen todas las demás. Es lo que por ahí puede estar pasando está bajando la inflación rápidamente, Sí. y detrás de eso surgen un montón de otros problemas, ¿no? Claramente. Exacto, y además que tiene dimensiones en las cuales él es tan insensible que son dimensiones obvias de crisis política. Esta cosa de los alimentos, Sí, tal cual. a otro líder no le golpea tan fuerte porque puede ser un problema de gestión. Sí. Pero si él ofrece buena gestión y además no le importa el tema, la gente dice, oye, si yo me muero de hambre no le importa, esto ya sí es grave. Exacto. Alberto Mayol, estamos hablando con él desde Chile, es autor de un libro sobre Milei, que no llegó a Argentina, Alberto, ¿o está? No, está llegando va a llegar la edición española. Okay. Y va a estar próximamente, ya en España ya está distribuido en toda España y ahora está en la fase de distribución en Latinoamérica. Yo creo que ya en las próximas semanas va a estar disponible. Es un estudio, un ensayo a partir de una investigación prolongada respecto al fenómeno de Javier Milei, que hace rato ya lo vengo siguiendo. Él tuvo una fuerte presencia en algún momento en los sectores más radicalizados de Chile. Sí. De hecho, tuvo mucho apoyo desde Chile durante mucho tiempo y desde ahí empecé a seguirlo. Me parecía muy interesante, muy fascinante, y la verdad es que entonces tengo una visión bastante completa de su proceso y lo he ido vinculando con mis estudios sobre los temas internacionales, y me parece que efectivamente es un fenómeno de época que vale la pena mirar, más allá de si se dirige a un éxito fulgurante, que me parece más o menos improbable, o a una especie de situación de tragedia griega, digamos, que es algo más viable. El libro se llama El desafío del primer gobierno anarcocapitalista de la historia. Tenemos un ejemplar sobre la mesa, y con esta charla la verdad que nos da ganas también de verlo. Alberto, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros, Caminando a Buenos Aires en Más 104.7. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. 11 de la mañana, 6 minutos. Quédate con nosotros en Caminando Buenos Aires por Más 107.5. Deja tu mensajito también a través del WhatsApp en el 11 51 52 10 47.